Ahí Ahí está está. mejor. Perfecto. Ahora sí. ¿Estás ¿Cómo cómodo? andás, Javi? Te vimos un día hoy por las redes. Sí. Bueno, me alegra muchísimo. Primero saludar a todos los que nos están siguiendo, que se van sumando a través de esta página de Instagram. Agradecerles a todos aquellos que se están sumando. Para mí es un enorme gusto y placer poder entrevistarte, querido Andrés, entrevistarte a vos. Es un placer enorme, un gusto enorme, realmente que vos estés acá conmigo en este momento, en este espacio virtual. Te lo súper agradezco. No, siempre les agradezco al CEF porque para mí el CEF es como, el CEF número 20 es como mi segundo hogar acá en Chacabuco. O sea, casi pasé más tiempo en el CEF que en mi propia casa. Bueno, después de andar de un gimnasio para el otro, de construir gimnasios, tratar de hacer gimnasia en cualquier lado, terminamos en el CEF antes de irme para Buenos Aires. Entonces, yo tengo muy buenos recuerdos y de hecho estuve en los torneos, generalmente los campeonatos bonaerenses de gimnasia, la mayoría los competí para representando al CEF. Entonces tengo la mejor época, incluso hasta cuando me fui a Buenos Aires y bueno, mi papá era profesor de CEF, así que tenía, tengo los mejores recuerdos de la mejor época, porque me acuerdo de Chango Rossi en handball, Contanos un poco, Andrés, que ya que estás justamente mencionando un poco esos recuerdos, ¿cómo fueron tus inicios en la gimnasia y en el CEF particularmente? ¿Sí? Por qué elegiste la práctica de la gimnasia? A ver, contanos un poco tus inicios. bueno, creo que uno de los principales que me acompañó y que me invitó a practicar deporte siempre fue mi papá, que fue un gran deportista. Fue mucho mejor deportista que yo incluso, porque lo hizo durante mucho más tiempo. Yo fui buen gimnasta, digamos, y ahora en natación soy un aficionado nada más. Me considero un aficionado, o sea, no me considero un deportista porque no, es como que no tengo ser deportista es una filosofía de vida prácticamente. Es acomodar, o sea, estoy hablando de alto rendimiento, ¿no? Lo que me tocó en gimnasia. Entonces, todo lo que comparo con la actividad física que tuve y actividad emocional y espiritual en la gimnasia, todo lo que lo comparo con lo demás que hago, siempre me parece diminuto, porque tuve mucho tiempo. Y una de las personas que me invitó a ir al gimnasio, bueno, fue mi padre, es profesor de educación física, es kinesiólogo, trabajaba en el CEF y empecé primero en natación, empecé a los 6 7 años, recuerdo que empecé haciendo natación y era malísimo en natación, no era bueno. Pero bueno, me gustaba y iba a entrenar. Y en ese momento Chacabuco tenía muy buen equipo de natación. Entonces, los principiantes, me acuerdo que estaba la pileta de Fito Vera, era una pileta de 20 metros, privada, o sea, pileta cubierta cuando nadie tenía pileta cubierta. Yo aprendí a nadar ahí. Entonces fue como un desafío grande para Fito y para mi viejo ponerla en marcha y hacerla funcionar en una época que no había calderas con esta tecnología que hay ahora, o sea, toda una serie de desafíos fueron. Empecé a competir y siempre me gustó la competencia, me empezó a gustar la competencia, soy dentro de todo competitivo, me gusta la competencia como filosofía de vida. Uno cuando dice competencia, hay una corriente grande de la educación física que lo toma a mal, pero los deportistas sabemos que la competencia en principio, es un sistema de valores, en donde vos primero te encontrás con un reglamento, con reglas claras, con igualdad ante la ley, por eso invita, o sea, también enseña tanto para la vida el deporte, por eso mismo, porque transfiere valores. Y bueno, empecé a hacer natación y empecé a competir en los primeros torneos y veía que salía quinto, sexto, pero claro, era porque eran 6 andariveles, 5 andariveles. Eso no, de ninguna manera a mí me frustró, viste que existe mucho ese tema del tabú, que bueno, si uno pierde. Nada, simplemente me empecé a practicar gimnasia paralelamente porque mi papá daba clases también de gimnasia y la gimnasia me empezó a gustar. O sea, el deporte yo creo, como deportista, que es, o sea, es un sistema bastante diverso para los chicos. O sea, quizá los que les gustan los deportes individuales
no se sienten atraídos por los deportes grupales. Entonces, por eso es tan importante la educación física en los niveles iniciales, para poder probar. Y es muy importante la capacidad y la capacitación que tenga el docente para acercarte a la actividad. Bueno, en principio empecé como todo, como un juego, jugando. La gimnasia artística te permite jugar con tu cuerpo, es desafiar los límites de la gravedad, o sea, de las imposiciones físicas. Es un deporte bárbaro para la educación corporal, o sea, para la capacidad espacio-temporal. Creo que dentro de los deportes de inicio es uno de los mejores para los chicos, porque además que se empiezan a trabajar con edades muy tempranas. El nene, o sea, el niño empieza a jugar con su cuerpo. Y es divertido además, es muy divertido. A mí me gustaba porque era divertido. De a poquito se fue dando, empecé a mejorar el nivel, ¿no? Y de ahí empezaban los obstáculos. Te fuiste enganchando y bueno, y ahí empezaron los desafíos y los obstáculos y fuiste creciendo. Porque bueno, llegaste a ser un exponente dentro de la gimnasia artística en nuestro país. A ver, contanos un poco esos pasos. Sí, creo que los pasos en los deportes se empiezan a dar solos. O sea, uno no puede. Hay un error grande de la mayoría de la gente que practica deporte. El deporte y la actividad física es un fin en sí mismo. O sea, no es un camino para. O sea, yo no lo veo de esa manera. Uno practica deporte primero y básicamente porque le da placer y porque le gusta. Hay deportes que no te gustan, hay deportes que te gustan más, menos. Pero si tenés un buen docente al lado, por eso es fundamental la capacitación del docente, y es tan importante en la educación. Los profesores de educación física para mí son básicos y elementales, o sea, son súper importantes para acompañarte a hacer la actividad. Y lo que me pasó es que, bueno, me fui enganchando con la competencia, me gustaba competir. Perdóname, Andrés, vos marcás para el desarrollo de una actividad, sea cual fuera la actividad, que es importante no enfocarse tanto en el resultado, a dónde vamos a llegar, sino en el proceso, en el camino, ¿no? Es importante. No, es que el camino es el fin en sí mismo, o sea, es disfrutar de la actividad, o sea, y aprender todos los días. Vos vas, no, es impensable que uno a los 8 años puede pensar que un chico puede llegar a un juego olímpico. O sea, va a haber un montón de cuestiones de descubrimiento del docente y del deportista, que eso va a configurar algo que en definitiva te va a llevar hacia algo. O sea, no hay un camino muy definido en eso. No hay muchos obstáculos que son. Por eso es tan importante hacer el paralelismo con la vida. O sea, el deporte te enseña a vivir básicamente, con un sistema de reglas, de pautas, de valores. Y es bárbaro para educar. O sea, me parece muy importante para educar. Por eso, lo primero que empecé fue a competir. Y bueno, la competencia sana, digamos, o sea, ponerme un obstáculo, ponerme un objetivo. Por ejemplo, el primer campeonato provincial que lo competí justamente acá en el Polideportivo Municipal, cuando el Polideportivo recién se empezaba a abrir, tenía actividades, todavía no estaba la cancha de parqué, o sea, por ejemplo, de básquet, y se hizo ahí. De hecho tengo fotos, después las voy a colgar. Y bueno, empecé con los campeonatos provinciales, empecé con puestos, en mi categoría, por ejemplo, que eran infantiles A, salía 10º, y el hecho de eso, de empezar a competir y empezar a obtener un puesto o relacionarme con otros chicos y ver que otros eran mejores, admirarlos, porque en definitiva empezás a admirar a tus rivales, pasan a ser tus amigos y además tenés admiración por ellos. O sea, es como, eso es lo que yo llamo la competencia sana. No es que en la competencia vos vas y le pegas un fierrazo al otro. Bueno, depende mucho del docente, ¿no? Cómo te lo transmita. Claro. Así que nada, se empezaron a ponerlo, o sea, naturalmente empezaron a haber objetivos y desafíos, que eran los propios torneos, ¿no? Entonces, a partir de cada torneo, el torneo yo lo tomaba como una circunstancia de evaluación propia, o sea, saber hasta dónde llegaste y bueno, hacia dónde te puedes proyectar. Y lo que me pasó es que naturalmente uno cuando le gusta el deporte que hace, quiere progresar, o sea, quiere empezar a progresar.
Y bueno, simplemente empecé a elegir otros campeonatos, tratamos de clasificar para los campeonatos nacionales, y a medida que iba creciendo eso, también iba creciendo las dificultades para tener un gimnasio más equipado. Creo que a los 10 años, porque anduvimos dando vuelta por muchos lugares. Primero empezamos en el club social, en la sede, hacíamos gimnasia arriba, después no nos dejaron poner una barra, porque la teníamos al aire libre, la teníamos, me acuerdo, en el patio de mi casa. Hacíamos anillas con las anillas colgadas del gomero, había un gomero antiguo, y colgamos las anillas de ahí para aprender la dislocación. O sea, por eso a veces no es tan importante la infraestructura en los niveles iniciales, pero sí la calidad del docente, la calidad humana, porque eso es lo que te hace progresar. Y nada, de a poquito nos fuimos armando los aparatos. Creo que las paralelas que están en el CEF todavía son las nuestras, las que fabricó mi viejo, con algunos carpinteros, bueno, las anillas. Y no, tuvimos la necesidad de las seis disciplinas, porque es un deporte que necesita de infraestructura. Eso ya fue, bueno, empezamos a trabajar ahí en el CEF, hicimos el foso de caída, era chiquito, no servía, ese que está tapado ahora con madera. Lo rompimos una parte nosotros a pico y pala para agrandarlo, para poner la barra, para que no sea peligroso. Conseguimos una espuma de colchones que nos donaban. Así que fue todo como a pulmón, digamos. Con muchos Y eso es su encanto, con Diego Durán, con Julián Durán, con mi hermano. Así que bueno, empezaron los desafíos más grandes y bueno, el obstáculo era cada vez mayor. Empezamos a competir y me di cuenta que tenía condiciones y aprendía sobre todo y me gustaba. Empecé a competir en los primeros campeonatos provinciales, representando el CEF. Después se armaban selecciones a nivel provincial, que serían ahora, están muy ligados los deportes a los Juegos Bonaerenses. Los Juegos Bonaerenses eran clasificatorios para otros torneos que eran los nacionales. Lo que pasa es que bueno, eran solamente de gimnasia, ¿no? No existían todavía en mi época, en esa época de chico, los torneos bonaerenses. De ahí empecé, bueno, a competir en campeonatos nacionales, obtenía, no sé, el puesto 12, 10, 8, 9, iba avanzando de categoría y avanzando de nivel, hasta que se me dio la posibilidad bueno, de empezar a ir a Buenos Aires, a probarme en clubes de Buenos Aires. En primer lugar fui a GEBA, que es el Club Gimnasia de Esgrima de Buenos Aires. Mi nivel era bajo para el equipo que tenían ellos, entonces, bueno, el entrenador resulta que no me vio con condiciones. Era un entrenador de los que entrenaban a los que tenían, digamos, un nivel medio, y no era un entrenador que tenía mucha visión, o sea, que yo me di cuenta después, ¿no? O sea, era un entrenador que no estaba muy en contacto con el deporte, que lo habían puesto para entrenar a los chicos que ya competían, pero no era un entrenador con mucha proyección. Y bueno, me dijo que bueno, que yo que no me veía condiciones para entrenar, ni tampoco me empezó a entrenar, entonces estábamos perdiendo el tiempo. Iba cada 15 días. Después de esos 15, o sea, después de ir cada 15 días, dimos vuelta por varios clubes y terminé en el Club Ciudad de Buenos Aires, en donde había un entrenador, un buen entrenador, pero muy estricto, que bueno, me invitó a empezar a entrenar los fines de semana. Iba los sábados y domingos, me quedaba allá y luego me volvía para Chacabuco. Eso fue. ¿Qué edad tenías, Andrés, en ese momento? Ahí tenía 15 años, 15 años, 14, 15 años. A los 15 años, después de un año de entrenamiento así mixto entre estar acá y estar allá, bueno, el entrenador que tenía en Buenos Aires y mi viejo me propusieron si me quería ir a vivir a Buenos Aires. Y bueno, me fui a los 16, que tenía, bueno, sí, 15, 16. Fue todo un desafío porque tuve que cambiar de colegio, tuve que adaptar mi vida a lo que iba a ser mi vida deportiva. Y creo que desde ahí, recién ahí, es como que comprendí que una parte de lo que yo hacía como gimnasia competitiva, pero que iba, digamos, a trabajar de gimnasia, o de gimnasta, que iba a ser deporte en serio y que iba a acomodar toda mi vida
a lo que era el deporte. Eso quizá es el inicio del alto rendimiento que llamamos los deportistas, porque es adaptar toda tu vida al entrenamiento y a la competencia. Estuve entrenando un año con este entrenador que se llama Miguel Palmeiro, que yo le tengo mucho respeto, era bastante estricto, todos los conocen por instituto, que tienen malos recuerdos de él porque al alumno de instituto se le hacía difícil aprobar. Y nada, empecé entrenando con él y tuve la gran suerte en el medio de ese proceso que la Confederación Argentina de Gimnasia, la Secretaría de Deportes en ese momento, estaba importando entrenadores soviéticos y cubanos para mejorar el nivel del país. En ese momento la Unión Soviética venía desde el 89, en donde se disolvió, ellos tenían 1 millón de gimnastas federados, o sea, era como decirte, no sé, en fútbol Brasil y Argentina juntos. O sea, tenían todos los mejores gimnastas, todos los mejores entrenadores y tenían una supremacía absoluta a nivel mundial del primero al sexto puesto en todos los torneos que participaban, y a veces me echaban en los quinto o cuarto puestos con algún chino o con alguno de otra nacionalidad, pero en definitiva era todo Rusia, todo la Unión Soviética. El entrenador que vino para acá, porque cuando colapsó el sistema soviético y colapsó la Unión Soviética, los entrenadores quedaron sin trabajo allá. Entonces la Federación Rusa negoció con la Secretaría de Deportes de la Nación Argentina y le consiguió trabajo acá a Vladimir, que fue mi gran maestro, digamos. Y me empezó a entrenar de a poquito. Estuve 6 meses entrenando con Miguel, que era mi entrenador del club, y con Vladimir, que ya estaba designado como entrenador nacional. Yo en ese momento no tenía no tenía ninguna condición para estar en selección nacional. Era, digamos, como de un nivel B, o sea, un segundo nivel. Como digamos en fútbol sería la B. La B. Sería más o menos en ese nivel. Empecé a entrenar y no me daba bolilla, porque tenía muchos vicios técnicos en los ejercicios. O sea, gimnasia es un deporte extremadamente técnico, uno de los más técnicos que existen, y por lo tanto se hace difícil. Y si vos no tenés una buena base de ir, o sea, yo siempre lo comparo con una escalera, en donde cada escalón es importante. Y tenía muchos vicios técnicos en todos los aparatos, entonces tuve que volver un poco para atrás, aprender la base, era como volver a escribir, para hacer una analogía. Y me corrigió un montón. Es lo más difícil, ¿no? Porque muchas veces adquirimos vicios técnicos erróneos y es más difícil después corregirlos, ¿no? Es absolutamente fundamental. Es como todo, cuando vos tenés, es como una cuenta matemática, digamos. O sea, el sistema soviético le daba, los mejores entrenadores los tenías en los niveles iniciales, porque como es un deporte muy técnico y tenés que respetar mucho el proceso técnico, de avance técnico, hasta que vos no madurás un ejercicio no podés aprender otro. Y si lo aprendés con vicios, te limita muchísimo en el futuro. Entonces lo que ellos respetan, tenían un sistema en donde todos aprendían lo mismo, no lo mismo, sino de la misma manera, y casi todos los entrenadores corregían de la misma manera. Mi entrenador empezó a ver que yo entrenaba fuerte y que le daba mucha bolilla, entonces empecé a progresar mucho más que otros chicos. Así que en ese momento él me dijo si quería entrenar un turno con él a la mañana en el CENAR, que el CENAR es el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, y a la tarde seguía entrenando con mi entrenador en el Club Ciudad de Buenos Aires. Estuve el segundo año que estuve en Buenos Aires, estuve entrando en el CENAR a la mañana y a la tarde en el Club Ciudad de Buenos Aires, que están pegados. Entonces me iba de un lado a otro y además tenía el colegio, porque yo estaba en cuarto año ahí. O sea, como que mi vida por la secundaria pasó en un segundo plano. Porque acá iba al industrial, que tenía doble turno, tengo compañeros y todo, pero estuve hasta tercer año. Pero generalmente yo salía del colegio y iba al gimnasio. No quedaba otra porque es un deporte que tenés que entrenar, por lo menos para hacerlo en serio, 3 o 4 horas por día. No hay un término medio a nivel más o menos B, en donde vos podés entrenar 1 hora por día, 1 hora y media o 3 veces por semana. Uh-huh. Vladimir fue un transmisor de muchos conocimientos técnicos.
y él tenía muchísima experiencia, que eso fue siempre lo que me encantó. Y además que al tener mucha experiencia él tenía mucha visión de futuro, o sea, él te veía hacer un ejercicio y ya sabía o suponía cuáles ejercicios se te iban a hacer más fácil, porque ahí en gimnasia también hay otro tema de que vos no podés enseñar para un equipo de 10 personas de la misma manera, o sea, los mismos ejercicios. Porque hay chicos que, por ejemplo, se les hacen más fáciles las disciplinas de apoyo, hay otros que son más potentes de pierna, hay otros que son más flexibles de tronco, entonces cada uno tiene cualidades diferentes y ahí es fundamental que el entrenador tenga la vista afilada o tenga una vista fina, digamos, para poder guiarte y enfocarte en lo que vos vas a ser el especialista. A mí se me hacían más fáciles, por ejemplo, de las disciplinas, caballete con arzones, y se me hacía fácil también, bueno, fácil no era nada, pero caballete con arzones, que es el de aparato que por lo general se le hace más difícil a todos, y paralelas, o sea, las dos disciplinas de apoyo. Se me dificultaba un poco más anilla, porque soy débil de los hombros, entonces me los lesionaba fácil. Y bueno, en esa diversidad él me empezó a guiar, estuve mucho tiempo haciendo base, o sea, entrenando ejercicios básicos para nivel selección, ¿no? Serían, por ejemplo, el rondó flick-flack, el rondó flick-flack mortal, el doble mortal, las gran vueltas en barra, o sea, toda una serie de ejercicios que te llevan aproximadamente 7 u 8 años a aprender desde cero, pero que son fundamentales y básicos para todas las disciplinas. Bueno, en cada disciplina aprendés, es como aprender la vertical, por ejemplo. En gimnasia, si vos aprendés más los ejercicios de base, por ejemplo las verticales, es muy probable que un chico que haga mal la vertical también haga mal la medialuna, porque la medialuna es una rueda y es un pasaje por la vertical. Y si hace mal la medialuna, porque hace mal la vertical, también hace mal el rondó. Porque el rondó es una evolución de la medialuna, es un pasaje por la medialuna, pero al final haces una corbeta. Entonces, si vos también haces mal el rondó, haces mal el flick-flack, porque la corbeta la haces mal y el flick-flack te sale para el costado, o revoleado, o con un montón de vicios técnicos. También si haces más el flick-flack te limita muchísimo para después el pique, para hacer mortal, para hacer doble mortal, para hacer doble mortal con pirueta, o sea, para hacer un montón de ejercicios que vienen después. Claro. Él me corrigió muchísimo la base. O sea, como que en los primeros 2 años que estuve entrenando con él, hicimos como un retroceso en la parte de dificultad de los ejercicios, en todas las disciplinas, en las 6. Gimnasia, bueno, yo no lo expliqué, me lo pasé por alto, tiene 6 disciplinas. Es suelo, que es un cuadrado de 12 por 12, una tamblinera, después tiene caballete con arzones, que es como un potro con 2 manijitas, en donde se hacen ejercicios circulares. Después tenés anillas, las 2 argollas, digamos, colgadas de un pórtico, a veces las ves colgadas de una pared, de un techo. Tenés salto ese que corres y saltás, que antes en la antigüedad también se hacía, la gimnasia tiene sus orígenes en la antigua Grecia, ¿no? Y ese que corres y saltás, que antes teníamos el caballete ese sueco, el caballo sueco que es por tramo, que a más de uno cuando saltaba se le desarmaba y te pegabas un golpe. Después de salto viene, paralelas, los 2 barrotes juntos, que ahí es donde se separa de la femenina, en donde las paralelas son asimétricas, o sea, una arriba de la otra. Y por último tiene la barra fija, que en femenina no existe. Eso es en gimnasia masculina. Las mujeres, a diferencia de los varones, tienen, las paralelas son asimétricas, no están a la misma altura. Las paralelas de hombres están así y las asimétricas están más arriba, hay un barrote más arriba que el otro. Está la viga de equilibrio que nosotros no tenemos, afortunadamente, porque es terrible como aparato, y compartimos suelo y salto. O sea, se comparten, tienen diferentes características, pero son 2 aparatos que se comparten. Es un deporte. Sí. Contame entonces, hiciste esos 2 años de base como para la selección, llegaste a la selección y contame un poco ese día, qué sentiste. Ahí en gimnasia, en gimnasia existe
un grupo que se llama Grupo Elite, en donde es una preselección aproximadamente de 20, 15 gimnastas en aquel momento. Y bueno, cuando yo empecé a meter dificultad en las rutinas que tenía en cada aparato, necesitaba un poco más de nivel para poder rendir los exámenes para entrar a la preselección, digamos. Era como un examen físico-técnico, en donde te tomaban una parte de preparación física y una parte técnica. Si vos dabas con cierto puntaje, bueno, estabas en el grupo elite, que se llamaba, ahora no sé si, creo que se llama igual. Y eso te habilitaba para competir y para clasificar en los torneos, bueno, para representar a la selección nacional. De esos 20 quedaban 6 para cada torneo. Y generalmente cuando había un torneo, bueno, se competía y los primeros 6 mejores, de acuerdo a qué torneo sea, también porque había torneos que eran para más especialistas, entonces si el torneo era para, por ejemplo, anillas, que yo era malo a nivel internacional, anillas y suelo, probablemente yo quede afuera, pero si era de las 6 disciplinas, yo tenía como un nivel bastante parejo, era como un gimnasta de parejo, generalmente tenía posibilidad de clasificar. Nada, empecé a competir y significó mucho, porque imagínate que para llegar a eso, que habrá sido a los 19 años, 18 años, yo ya en la vida de un gimnasta ya había entrenado 12 años, o sea, entre que empecé jugando 13 años, ya llevaba 13 años de deporte. Es un deporte que se madura muy lento por la cuestión técnica, también tiene que ver por una cuestión de desarrollo corporal, porque los gimnastas, a diferencia de las gimnastas, la dificultad máxima se empieza a dar cuando después de la pubertad, o sea, en la adolescencia, cuando vos empezás a cambiar las características de tu cuerpo. Entonces eso te permite también acceder a un montón de condiciones físicas que te permite evolucionar en la técnica. En cambio las mujeres, por lo general, se dan antes de la pubertad, o sea, el nivel máximo, porque son chiquitas, entrenan mucho tiempo y ahora tuvieron que poner límites con el tema de la edad, porque a nivel olímpico, porque se estaba dando que tenían nenas de 14 años que estaban entrenando 8 o 9 horas por día. Entonces, psicológicamente es una carga terrible y físicamente también. Entonces, cuando empiezan a desarrollarse como mujeres, bueno, se les complica, ¿no? Ahora se está dando más, ahora hay gimnastas la otra vez estaba, no sé si era Olga Korbut, que fue una representante olímpica muchas veces, y está compitiendo y tiene 40 años, o sea, una cosa maravillosa. Claro, claro, porque siempre Una vez que empezó, ¿cómo? siempre las características eran de atletas, sobre todo las mujeres, de niñas, más que nada. Sí, sí, o sea, es un deporte, es bastante diferente el deporte en las mujeres que en los varones. Si bien es el mismo deporte, tiene la misma estructura, el deporte se da de diferente manera, tanto en mujeres como en varones, porque cambia mucho la psicología, porque manejás diferentes edades para entrenar mucho, porque la carga de entrenamiento es de 7 horas por día, por ejemplo, para mantener un nivel internacional aceptable. Y no es un deporte que vos podés entrenar 3 veces por semana, 4 horas por día, o sea, es nada casi. Cuando vos llegás a un nivel elite en donde querés clasificar para torneos internacionales, y una vez que empezás a competir a nivel internacional, bueno, más difícil aún, son 6, 7 horas por día, doble turno todos los días. Es un deporte que no te da la posibilidad de entrenar poco, porque tenés mucho tiempo de preparación física para poder aguantar los entrenamientos, y además también para poder aguantar, porque es un deporte de impacto, de gran impacto. O sea, por eso mismo también la carrera de los gimnastas no es como en otros deportes. O sea, se da hasta cierta edad, porque el físico se te empieza a lesionar a partir de cierta edad. A menos que estés muy preparado, con el agravante de que nosotros tenemos, de que tenés que empezar a estudiar, tenés que trabajar, tenés que mantener tu carrera deportiva y también tu vida. O sea, porque paralelamente va corriendo una vida. Entonces tu día de 12 horas casi no tiene descansos. Eso es una de las cosas que a los deportistas nos marcan tanto. Por eso el hecho de que generalmente somos combativos, somos perseverantes. O sea, ese sistema de valores que se da, que hoy por ahí está bastante criticado, que se llama, que yo lo asocio con la meritocracia,
con el creer en uno mismo y que saber que muchas cosas de las que vos podés lograr vienen de vos mismo, independientemente que también en el entorno se tiene que dar, ¿no? Un montón de factores, porque hay muchísimos que no tienen la oportunidad de entrenar, porque se tienen que ocupar de otras cosas. Pero generalmente nosotros nos acostumbramos a acomodar nuestra vida y a solventar nuestra vida con nuestros ingresos para poder competir, o sea, para poder desarrollarnos en la actividad que nos gusta. Es tan largo el proceso de formar un gimnasta y es tan lento también y requiere de tantos pasos y es bastante minucioso también. La verdad que en ese sentido, Vladimir, yo tuve la oportunidad de tener un maestro como él. Vladimir es tu Vladimir entrenador. Zakarian, sí, ahora ya falleció él. Hace poco le hicimos la despedida porque ya estaba viejito. Fue el segundo entrenador de la Unión Soviética. O sea que era como hablar, yo no sé si transferirlos a... bueno, no sé, como hablar en básquet, no sé, del equipo de las estrellas. O sea, el entrenador del equipo de las estrellas. O el segundo entrenador de la NBA. O sea, incluso más que eso, porque ellos en gimnasia eran superiores. Eran entrenadores que generó el sistema soviético de primera línea. Y con la gente que estuvo trabajando acá en Argentina, que bueno, yo fui uno de los privilegiados en ese sentido. Si bien privilegiado es una palabra que yo digo, pero privilegio porque tuve el privilegio de conocerlo, pero también dependió mucho también de que uno le dé bolilla, ¿no? Y de que uno le haga caso y de que uno sea buen alumno. Yo era un alumno principalmente rebelde, pero era, en general era obediente, o sea, porque en el deporte tenés un sistema de valores, o sea, tu maestro es alguien a quien vos admirás, independientemente de que uno sea revoltoso, todo parte de la admiración y de la motivación que tengas para absorber todos los conocimientos de esa persona. Entonces cuando empecé a competir, me di cuenta que cuando yo había llegado a Buenos Aires veía a los que eran de la selección, los veía inalcanzables. Y de repente en 3 años, que no es tanto para la carrera de un gimnasta, 3, 4 años, estaba compitiendo de igual a igual. Entonces eso fue como muy gratificante. O sea, Claro. porque incluso el maestro, por eso el rol de los profesores, ¿no? Que yo siempre rescato. Incluso los maestros son aquellas personas que ven en vos mismo cosas que vos no ves. Y que además son disparadores de cosas en donde ellos te hacen ver o te hacen sentir que vos podés hacer cosas que ni vos mismo creés que podés. O sea, creo que eso es una de las cosas que más me gusta o sea, de ejemplificar lo que es un maestro en la vida, o sea, un docente, de ese que te despierta un montón de amor por la actividad, pero que además del amor por la actividad, que bueno, eso va a provocar que vos mismo te pongas en marcha, porque si vos no te pones en marcha, por más que ames una actividad, es como todo, ¿no? No vas a lograr nada, pero cuando vos te pones en marcha, además de eso, al guiarte, esta clase de gente te está llevando por un camino en donde ni siquiera vos a veces tenés claro si vas bien o no vas bien. Entonces, el rol del maestro, el rol del entrenador, el rol del profesor, el rol de los profesores iniciales, de los docentes, es fundamental, porque te cambian la vida. O sea, te cambian incluso la manera de ver la vida. O sea, te forman y te transmiten un sistema de valores y digamos, de emociones o de anhelos que no se dan en otras disciplinas, o sea, por lo menos para los que somos deportistas. Por eso a mí, sí. De esos maestros que vos nombraste, entrenadores y demás, ¿quiénes, si tuvieras que elegir al favorito o al que te marcó más, cuál sería? Bueno, creo que el favorito debería ser mi viejo porque es el que me inició y yo hubiese llegado quizá a un nivel aceptable, digamos, potable, con un mal entrenador en una segunda etapa, o con un entrenador mediocre. O sea, hubiese llegado a un grupo elite y me hubiese costado mucho clasificar a los torneos internacionales, no hubiese tenido buenos resultados a nivel internacional ni nada. Pero mi viejo fue casi el motor que me hizo participar de todo ese proceso, porque es un proceso difícil.
El físico, yo siempre digo que para un deportista lo más importante es lo espiritual. El deporte es una actividad espiritual más que física, porque nadie puede suponer que sin un sueño claro, o sea, bueno, por ejemplo, porque el deporte te permite fabricar sueños, fabricarte sueños, y esos sueños después de repente se empiezan a convertir en objetivos. Y eso también rige mucho para los valores que yo tengo en el trabajo, en lo que estudié, en lo que emprendí. O sea, o sea, yo tengo incorporado ese tema de luchar por lo que me gusta, darle la vuelta, lucharla, pelearla, y a veces las cosas se ponen difíciles, pero seguir dándole porque, bueno, la vida es eso, o sea, te enseñan para la vida. Y creo que mi hijo me transmitió todo ese sistema de valores que me permitió afrontar los entrenamientos 4 horas, 5 horas, 6 horas. Como que Vladimir después me dio la parte fina, la cosa esa delicada, en donde sería pulir el diamante, o sea, el proceso final. Claro. Pero bueno, fue también un transmisor enorme de sabiduría. O sea, él, yo creo que, en primer lugar, mi viejo, y en segundo, Vladimir como entrenador, como técnico, la verdad que insuperable, porque yo he viajado a mundiales con él y me he dado cuenta que fue entrenador de campeones olímpicos, campeones mundiales, gente que era mi ídolo. Entonces, y que lo respetaban como si fuese un dios. Entonces, digo, wow, mirá lo que tenemos acá y muchas veces no lo aprovechamos. De hecho, no estamos aprovechando mucho de la camada que generó él, porque todos quedamos fuera. Si tuvieras que marcar o recordar una anécdota que haya marcado tu carrera como deportista, o tuvieras que recordar el momento cumbre, la punta del iceberg, ¿cuál sería ese momento? ¿En qué competencia, en qué momento, en qué lugar? Paradójicamente, el torneo por excelencia que yo tengo como referencia de mi mejor momento fue un campeonato mundial en China, que además era clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Sydney, en donde tenía muchas posibilidades de clasificar. Y bueno, yo competía en las 6 aparatos, me preparé como para clasificar para los Juegos Olímpicos, porque a nivel mundial, para ir a los mundiales yo necesitaba clasificar acá en Argentina, estar entre los 6 mejores. Y depende de qué selección se armaba, porque a veces nos tocaban ir de a 3, los primeros 3 mejores, a veces los 4, a veces los 6, cuando íbamos con equipo completo, según el torneo que era, y según los fondos que había también, porque muchas veces me los tenía que pagar yo. Entonces, en el torneo que era clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Sydney en el 99, el año anterior a los Juegos Olímpicos generalmente es el año que hay mejor nivel. En gimnasia artística no es como otro deporte que por ahí, no sé, por ejemplo en judo se da que si vos tenés una buena llave, que es el sistema de peleas que tenés, con quién te enfrentás, quizás zafás hasta una final para encontrarte con uno mucho mejor que vos. En cambio, en gimnasia se compite todo junto. Compiten los 360 seleccionados del mundo, compiten en un torneo que se llama el All Around, y de ahí salen clasificaciones para las finales del mundial, donde vos podés coronarte como campeón mundial de una disciplina, por ejemplo. Mi mejor ubicación la tuve en Caballete con Arzones, en el puesto en el ranking 25 del mundo, que era un muy buen puesto, porque ya a partir del 30 casi todos estábamos con una misma nota, por ahí no le podías ganar a los 7 primeros, pero sí podías estar en ese grupo, en esa selección de gente, que después si se daba un circuito internacional, por ejemplo, en donde faltaban muchos, vos podías acceder a un Grand Prix mundial y a coronarte con una Copa del Mundo, digamos, o a entrar en un podio mundial. En los Juegos Olímpicos es más difícil, porque vos clasificabas en el mundial anterior, y yo tuve una mala época para eso, o sea, tuve una época de mala suerte o mirándolo geogimnásticamente, digamos, inventando la palabra. La Unión Soviética se había partido, se había dividido, y la Unión Soviética tenía 6 gimnastas por selección. O sea, entre los mejores se eliminaban entre ellos. Entonces vos, las camadas anteriores a la mía, llegaban con 6 gimnastas rusos, soviéticos nada más. En cambio, después de que se partió la Unión Soviética,
yo llegaba al campeonato mundial y había 6 países de la Unión Soviética, que eran 36 gimnastas de primer nivel que era dificilísimo ganarles. Entonces, o sea, y sumando todos los aparatos, ellos tenían 100 gimnastas de primer nivel, que obviamente vos no te enfrentabas en los mundiales porque se eliminaban entre ellos. Era como decirte, bueno, tenemos que armar un equipo de la NBA, de básquet, y bueno, probablemente vayan 6 jugadores, no sé cuántos son, pero probablemente se eliminen entre ellos. Ahora, si te presentan 7 equipos, es muy probable que una seleccionada nacional, 3 equipos le ganen al seleccionado de otra, o sea, de otra nación. No sé si se entiende. Sí, sí, Entonces, esa época estuvo signada por esa cuestión. O sea, nosotros teníamos, por ejemplo, a Rusia, Bielorrusia, Ucrania, Kazajstán, cualquier país que se presentara, que sea parte de la Unión Soviética, tenía muy buen nivel. La ventaja también que tuvimos, y además que fue otro problema más que tuvimos ahí, es que muchos gimnastas rusos se fueron a competir para otros países. Por ejemplo, en mi época, Alemania tenía 3 gimnastas, o sea, de los 6 gimnastas de selección, 3 eran soviéticos. Se nacionalizaron alemanes, pero claro, levantaron el nivel de todos los países. Como mi entrenador vino acá y levantó el nivel nuestro, los otros países también tuvieron una vertiente soviética en donde mejoraron de manera significativa todo. Eso por un lado, creo que fue ese torneo en donde paradójicamente te decía, ¿por qué? Porque en la última disciplina, teniendo muchas posibilidades de entrar entre ese grupo selecto que iba a los Juegos Olímpicos, me caí en el último aparato, que era mi mejor aparato, que era Caballete de Corazones, que nunca me caía. Entonces, bueno, son cosas del deporte, ¿no? Que para las cuales uno se prepara. Son esas frustraciones que no llegan a ser, que no llegan a generar un daño psicológico, porque uno, así como te vas preparando para ganar y para conseguir objetivos, el deporte mismo te va enseñando a perder. Yo siempre digo que en el deporte el que no aprende a perder y el que no disfruta del camino, que era lo que hablábamos hoy, no llega nunca a ganar nada. ¿Por qué? Porque te quedás en el camino. Si vos, por ejemplo, sos atleta y te pensás que sos el mejor atleta del mundo y vas al primer torneo y te das cuenta que hay otros que son mucho mejor que vos, probablemente eso te genere una frustración. Ahora, esa selección natural que hacen los deportes, porque vos venís de hace 14 años compitiendo, y debería ser un loco para pensar que en 14 años vos nunca saliste segundo, saliste sexto, saliste último. Por ejemplo, yo hago natación ahora y cuando era chiquito salía siempre último. Y hoy por hoy sigo saliendo de media tabla para atrás, pero yo disfruto del deporte, o sea, y disfruto de competir. ¿Por qué? Porque para mí la competencia es un desafío para mí mismo. O sea, yo compito contra mí, contra mis miedos, contra mis obstáculos, contra mi forma, contra mi vagancia, contra mi poco entrenamiento. Entonces, eso para mí es un sistema de medición en la competencia. No es ir a ganarle al otro, porque yo al que me gana siempre lo admiro, porque en definitiva o entrenó mejor que yo, o me ganó porque es mejor, o porque tiene más condiciones. Entonces es motivo siempre de admiración, porque en el sistema de valores mío, si el tipo entrenó más que vos, bueno, se merece algo mejor. Es evidente, uno se tiene que conformar con lo que quiere, o sea, con lo que quiere, con cuánto se sacrifica para eso. Qué bueno lo que decís, porque muchos chicos, ¿no? A temprana edad o incluso a mediana edad en la adolescencia y demás, muchas veces abandonan el deporte justamente por la frustración, ¿no? Que esto genera, por no poder llegar a un determinado nivel o por presiones también a veces de la familia. Por diferentes motivos muchas veces terminan abandonando la actividad deportiva, y qué bueno que es lo que estás remarcando, ¿no? Aprender a disfrutar de este camino más allá de los resultados, ¿no? Bueno, yo hoy te dije que los resultados para un deportista que se va formando como deportista son siempre secundarios. O sea, son una cuestión que forma parte del deporte, la competencia, el mejorar, el competir, el probarte con otro, con vos mismo y todo. Son secundarios porque en realidad la diferencia la haces en el entrenamiento. Y el entrenamiento depende también mucho de la carga, de cómo manejes tus emociones, de cómo prepares por un lado tu físico, cómo te prepares técnicamente, pero también cómo manejes tus emociones. Porque por lo general un deportista de alto rendimiento carga mucho más
con la parte emocional que con la parte física. Imagínate que una persona que entrenó toda la vida, en 15 años tuviste, nosotros le llamamos cagadas a palos dentro del gimnasio, o sea, tuviste 6-7 horas todos los días durante 6 veces a la semana, soportaste dolores, soportaste lesiones, que los esguinces, o sea, es muy raro que vos estés en una posición impecable, o sea, es una mentira eso, siempre las condiciones son adversas, son desafiantes. Por eso hoy te decía también que yo considero que mi viejo es mejor deportista que yo, porque él siempre llevó una vida mucho más ordenada, siempre entrenó toda la vida, hizo triatlón, o sea, ¿por qué? Porque en el transcurso del tiempo, él, esto que estamos hablando, más allá de que yo tuve mejores resultados en las disciplinas, él supo mantener esta filosofía de vida. Yo, por ejemplo, cuando terminé de hacer gimnasia, la gimnasia para mí era un trabajo. Entonces cuando uno termina el alto rendimiento necesita un espacio para su cabeza y para vivir otras cosas, porque te absorbe mucho. O sea, yo no tenía grupo de colegio, no me fui de vacaciones, no me fui de viaje de egresado a Bariloche con mis compañeros, no tenía reuniones los fines de semana porque no tenía grupo, o sea, no tenía gente porque mi vida, bueno, tengo el grupo de gimnasia, obviamente, eso sí, y todavía lo seguimos manteniendo, acá en Chacabuco, en Buenos Aires, es un grupo de amigos que yo comparto barro y me encantaría encontrarme siempre, bueno, como con vos, que sos un amigo del deporte, o sea, eso es fundamental. Por Andrés, eso mismo no hay que frustrarse, porque eso depende mucho del docente, o sea, que el docente también prepare al chico para que aprenda a que hay 10.000 frustraciones, o sea, que va a haber un montón de procesos, de errores, de pérdidas, pero que eso forma parte del aprendizaje, o sea, no es imposible progresar si uno no aprende a perder, o sea, por eso mismo hoy hablábamos que en esta escalera, digamos, los escalones se suben 2 o 3 veces cada uno, y a veces tenés que bajar, y a veces tenés que volver a subir, pero es así, o sea, el que llega más alto es el que perdura, el que persevera, el que le encuentra la manera, el que se concientiza de que no siempre las cosas salen como uno quiere. Y ahí también el rol del docente, bueno, vos como entrenador, como profesor lo sabés, que tenés que estar arriba de alguien, porque hay épocas que a uno le pasa, que tenés ganas de ir a trabajar, otras épocas no tenés ganas de ir a trabajar, hay épocas que yo tenía ganas de entrenar, hay otra época que no tenía ganas de entrenar y tenía que ir igual, porque, o sea, porque en un momento ya era como una obligación, o sea, era mi trabajo y era mi forma de vida en ese momento. Pasa lo mismo con natación, que a veces soy más vago y falto cada tanto. Andrés, nos queda poco tiempo para terminar la entrevista. La verdad que un placer escucharte. Podríamos estar horas charlando. Realmente es muy interesante lo que estás nombrando, lo que estás comentando, lo que nos estás relatando. De toda esta carrera como deportista, ¿qué aspectos por ahí positivos te ha dejado la gimnasia? ¿Qué aspectos por ahí negativos? ¿Considerás, volverías a vivir lo vivido? ¿Le cambiarías algo? ¿Te arrepentís de algo? Nada, un poco, ¿qué evaluación haces sobre tu carrera como deportista? ¿Qué cosas cambiarías? ¿Qué cosas, eh, si tuvieras que volver, ¿no? ¿Volverías a vivir lo mismo? ¿No te arrepentís? De, Vos nombrás, no me fui de viaje de egresados, tuve que sacrificar muchas cosas de mi vida. A ver, por ahí que me cuentes un poco de esto. bueno, Sí. ahí es importante, eso es como que bueno, es un punto importante, porque por lo general la gente que ve de afuera, nosotros tendemos como sociedad a ver los éxitos, somos exitistas y vemos la cantidad de medallas que ganamos, y la gente a veces no tiene la capacidad de ver cuánto te sacrificaste para eso. O sea, para alguien que estudia sería bueno, bueno, tenés el título y el título es como que te lo regalaron. No, bueno, para eso estudié un montón. Entonces lo que valoro básicamente es el sistema de valores que me transmitió el deporte, la vida deportiva, la vida en contacto con el deporte. Creo que lo más importante que me transmitió, lo más importante, son la calidad de los seres humanos que siempre tuve alrededor. Por eso a mí soy tan combativo con algunas cuestiones, digamos, morales
o cuestiones de ética o del sistema de valores que comparte la gente, porque me acostumbré a trabajar y a estar en contacto con personas que hacen de la nobleza algo en común. O sea, por lo general el deportista en general tiene un sistema de valores, es aguerrido, es comprometido con las cosas, es prolijo, es ordenado, porque el propio deporte lo educó así y le transmitió eso. Y esas cosas sirven para toda la vida. Entonces, si hay algo que yo tengo que rescatar, es que somos deportistas aunque yo ahora no me considero un gran deportista, somos deportistas para toda la vida. O sea que el deporte nos marca porque nos transmitió esos valores, o sea, esas enseñanzas, esos fracasos, esa manera de enfrentar la vida que nos sirve para todas las actividades que emprendamos, para todo. Si hay algo de lo que me arrepiento es haber terminado tan rápido. O sea, yo por el nivel que tenía, podía haber aguantado no es la palabra. Podría haber usufructuado 6, 7 años más. Lo que pasa es que, bueno, se me mezcló con muchas cosas, con la facultad, con el trabajo, estaba agotado, el país también, Argentina en el alto rendimiento agota mucho, entonces la carga emocional era muy grande, había mucha presión y somos los deportistas por lo general, que eso es un defecto y una virtud al mismo tiempo, con algunas cosas somos obsesivos, tendemos a la obsesión, o sea, a la obsesión no negativa, ¿no? Que hacemos siempre lo mismo de manera loca y que tendemos a comprometernos con algo y darle para adelante. Aunque te golpees y aunque todos te digan, no, pero mirá, ¿para qué vas a hacer esto? O sea, somos desafiantes, que eso es algo a favor y eso es algo en contra también, porque a veces gastás energía en lugares en donde decís, bueno, pero, por ejemplo, a mí me cuesta cuando la gente, vos emprendés algo y creo que es una cosa que la vivo a diario, cuando querés hacer algo y ves que el entorno no va en la misma dirección, o que la gente es más volátil y que no le importa nada, por ejemplo, bueno, con temas políticos, económicos o sociales, en donde la gente la veo poco comprometida. Pero bueno, rescato siempre la cosa positiva. Los amigos, que son de la mejor calidad, vos, todos los chicos de Durán, Juan Manuel, o sea que ahora nos reencontramos en un grupo de WhatsApp, ahora la tecnología propone que estén más en contacto. Mis amigos de Buenos Aires, que eran compañeros de selección con los que me he matado deportivamente, porque si ganaba yo le sacaba el puesto al otro, y si el otro ganaba me sacaba el puesto a mí, que eran rivales, cuando íbamos a competir, competíamos, pero nunca nadie le partió la pierna a uno para quedarse con el lugar. O sea, el deporte tiene eso maravilloso, el buen deportista. Hay gente que es estúpida, que no entiende la regla del juego, pero esa gente creo que queda en el camino siempre, que son deportistas mediocres. O sea, porque por lo general los buenos o los que tienen más logros son los que mejor se llevaron con todas esas cosas. Que era lo que hablábamos con vos, ¿no? Que no hay que aprender de la frustración, del momento malo. Si hay algo que tengo que decir es que calculo que naturalmente, yo soy de elegir mucho así en libertad, pero calculo que de haber nacido de vuelta elegido a través de ser gimnasta, ser deportista, y por sobre todo, bueno, los amigos uno no los va eligiendo, sino que van surgiendo. Y creo que lo que más me rescato del deporte es la cuestión humana, porque va filtrando tanto que te queda siempre lo mejor. Y quizá no te queda un grupo de amigos, por ejemplo el deporte individual no te crea un grupo de amigos de la secundaria, yo he sacrificado un montón de cosas. Pero a la vez que perdí el viaje de egresados en Bariloche, que es lo que hicieron todos, me han quedado amigos de todo el mundo, que no los hubiese conocido si no hubiese sido a través del deporte. O sea, creo que rescato eso sobre todo. Andrés, por último y para cerrar, nos quedan 2 minutitos. ¿Qué le dirías a un chico, a una chica, a una niña que en este momento está con nosotros en el set, que seguramente te están mirando? ¿Qué le dirías a ese niño, a esa niña que está practicando gimnasia artística? ¿Qué mensaje le darías? Bueno, en primer lugar, que se diviertan, que disfruten del deporte, que traten de hacerlo lo mejor posible porque eso hace que después los frutos sean mucho más grandes. Es como el estudio, ¿no? Si uno estudia más, probablemente tenga mejor resultado en el futuro.
pero que lo disfruten, que se diviertan, que aprovechen, que es una época maravillosa del ser humano, creo que es la mejor época en la que estás con las mejores emociones, que aprendan de los maestros, de los profesores, que los respeten, que por sobre todo los expriman, que aprendan hasta desde cómo se comportan en el gimnasio hasta todo, hasta las enseñanzas que le dan, porque eso después sirve para toda la vida, incluso más que profesores de facultad, más que hasta, a veces hasta más que tus propios padres. O sea, el docente creo que es el ente que revela un montón de cosas en tu vida. Entonces lo que yo les diría es que aprendan, que van a aprender a través de los errores, que sepan que no todo es lindo, pero que si deciden competir, que van a tener muchos desafíos, que van a tener muchas frustraciones, a veces se van a largar a llorar, a veces se van a sentir tristes, pero que a la larga, por más frustraciones que tengas, siempre aprendes algo, siempre. El deporte siempre te enseña algo y te das cuenta de más grande, yo tengo 43 años, que de las cosas que tengo mejor en la vida son generalmente todos mis recuerdos y todos mis contactos que quedaron de las actividades que hice. O sea, creo que básicamente es eso, que lo aprovechen, porque de todo eso después se van a acordar y lo van a disfrutar y son cosas que quedan para toda la vida, las enseñanzas, los valores y sobre todo las personas. Buenísimo, Andrés. Bueno, la verdad te agradezco enormemente este gesto para con el CEP, para con nosotros, esta nota, este tiempo que nos has brindado. La verdad que estaríamos mucho más tiempo escuchándote, pero bueno, sabemos que esta plataforma tiene una hora, ahora tenemos continuidad dentro del CEF en una clase virtual y le tengo que dar espacio a nuestro colega para que dé la clase, así que bueno, nada. No, Enormemente agradecido por tu tiempo, por tu gesto y por tu narrativa que fue realmente muy, muy interesante. yo quiero agradecerle a usted básicamente porque siempre el CES para mí es como un segundo hogar, ya te lo dije al principio, y todos los profes de toda esa gente maravillosa es la que, todos, a los que los conozco a todos y soy amigo de todos, y de hecho hace poquito estuve trabajando ahí, después nos dieron por cuestiones laborales, no pude seguir porque bueno, ahí iba a Don Oren y tuve que empezar a trabajar con mi actividad, pero toda esa gente para mí es la más rescatable de toda la sociedad, que son los maestros, los docentes, los profesores de educación física, no digo todos, pero la mayoría que está en contacto con el deporte son personas que transmiten valores, y eso hoy por hoy es algo que no sobra en la sociedad argentina. Entonces creo que por ahí es el camino es por ese lado. Así que muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por rescatar todas estas cosas lindas. Bueno, y seguramente pronto nos estaremos viendo. ¿Eh? Perfecto, 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 Javier. Te Muchas mando un gracias. fuerte abrazo, Andrés. Gracias por todo. Un abrazo a todos y saludos a todos. Gracias. Chau, chau, y saludamos a todos los que estuvieron siguiéndonos y les agradecemos que nos hayan acompañado en este vivo. Bueno, chao, chao, chao. Gracias. No, chau, chau.